Voy a presentar de forma los aspectos más relevantes del estudio que es motivo de la concesión de la beca Marcos Hernández por la Fundación Leucemia y Linfoma, que ha anunciado el doctor Adrián Alegre. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, me gustaría agradecer tanto a la Asociación Madrileña de Hematología y a su presidente, el doctor José Luis Díez, por el impulso inicial y el mantenimiento y desarrollo de la creación para la creación de este registro y posterior consolidación dentro de alojado dentro de la página web de la propia asociación, donde están metidos todos los datos y los enfermos, etcétera. Como no, a la Fundación Leucemia y Linfoma también por su concesión en honor a su presidente, el doctor Adrián Alegre Amor, y a la Fundación Vistare. Bueno, antes de continuar, y ya Nieves nos ha adelantado algo, desde luego esta presentación tiene que ir en primer lugar en recuerdo de todas las víctimas de la COVID, que han sido muchas y, bueno, la mayoría, como se ve en este gráfico, son personas de edad por encima de los 60 años, son nuestros abuelos. Y como no, un homenaje también muy sentido a todas las víctimas y todos los que han dejado su vida y su salud, los profesionales, en su lucha frente al COVID durante estos meses tan duros para todos. Todo esto ocurrió en el mes de marzo, empezó en el marzo de este año, en el que los hematólogos de la Comunidad de Madrid nos volcamos en la atención a los pacientes con patología COVID. Tuvimos que arrimar el hombro de forma importante, como no podía ser de otra manera, y también tuvimos que utilizar el ingenio para intentar mantener toda la actividad hematológica que desarrolla nuestra especialidad. Aquí, sucintamente, pongo todos los aspectos que desarrollamos en el campo de la hematología, tanto patología oncológica, no oncológica, soporte transfusional, patología trombótica, trasplante, ensayos clínicos, formación, es decir, todo esto hemos intentado que repercutiera lo menos posible, pero la verdad que en algunas ocasiones nos ha costado, pero la ocasión es que nos obligaba a ello. Tenemos que considerar que esto es un viaje en el tiempo. Han pasado solo 7 meses, pero parece que han pasado 10 años desde que en el mes de febrero o marzo empezamos a tener los primeros casos aquí en la Comunidad de Madrid y en España. Como sabéis, la Comunidad de Madrid fue el epicentro de todo esto inicialmente. Nuestro viaje y cómo nos enfrentamos a la pandemia desde nuestra especialidad en la Comunidad de Madrid se recoge brevemente en estas 3 fases de cómo diseñamos y cómo se ha desarrollado el estudio que os voy a contar ahora a continuación. Decir e incidir que de verdad que esta epidemia ha sido lo peor que ha ocurrido en el último siglo, aparte de la guerra mundial que hemos tenido en el siglo pasado, pero en los últimos 100 años probablemente este es uno de los eventos más desastrosos a los que nos estamos enfrentando. La fase del estudio, el desarrollo de este trabajo, comenzó primero con su diseño, que supuso un esfuerzo ímprobo que probablemente el resto de los ponentes subrayarán a continuación. El objetivo que teníamos era salvar vidas inicialmente, que traducido de forma más ortodoxa era evaluar la mortalidad primero de estos pacientes y sobre todo acumular la información y generar mucho conocimiento rápidamente para intentar buscar algún tipo de solución a este problema que veíamos que estaba acabando con la vida de muchos pacientes oncohematológicos, con cáncer hematológico. Para ello tuvimos que, hacer un estudio multicéntrico que participara la mayor parte de los hospitales de la Comunidad de Madrid, aprobarlo rápidamente a través del CEIN, que se hizo inicialmente en el Hospital 12 de Octubre y a continuación en el resto de los hospitales. En la segunda fase se creó el registro y se empezaron a recoger los datos. Se hizo durante la primera ola de la pandemia, 12 semanas, desde el 28 de febrero hasta el 25 de mayo, que es donde se incluyeron pacientes. Se recogieron todas las variables que recomienda la OMS para esta pandemia. Y por último, la fase tercera, que es en la que empezamos, una vez recogidas y terminado la recogida de datos, a partir del mes de junio empezamos a analizar los resultados, fundamentalmente por los 4 investigadores y coordinadores del trabajo y, por supuesto, colaboraron
y revisaron todo el resto de los participantes de los hospitales de Madrid. Aquí tenemos el diagrama de flujo. Inicialmente los centros afiliados a la Asociación Madrileña de Hematología son 32. Participaron de estos 32, 27 centros, perdón, 27 centros en la inclusión de datos en esta base. Es importante decir que esto representa el 90% de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, con lo cual es bastante fiable y representativo de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid y en el resto de España, por extensión. Aquí está la lista de los hospitales que han participado por orden de número de casos incluidos. En total tuvimos 833 casos registrados, de los que, una vez seleccionados, analizamos en este trabajo 697, que son los que tenían un cáncer hematológico y un diagnóstico de COVID confirmado por PCR, por biología molecular, es decir, un diagnóstico confirmado de COVID. También incidir que está pendiente de hacerse un estudio en los pacientes que no tienen cáncer hematológico y han sufrido un COVID. Muchos tipos de anemias congénitas, patología autoinmune, etc. Y esto será motivo de otro análisis o subanálisis posterior. En esta serie de casi 700 pacientes, es la serie más grande que a nivel mundial de pacientes hematológicos, no hay otra serie que incluya más número de pacientes. La edad media es de 72 años, la edad media del COVID en la Comunidad de Madrid y en toda España, según datos del Instituto de Salud Carlos III, son unos 60 años durante la primera oleada, y en nuestra serie, pues los pacientes con cáncer habitualmente son pacientes o personas con un poquito más de edad, por eso la edad mediana es un poquito superior. Se sigue observando que hay cierto predominio de varones. La mediana de comorbilidades es 2, lógicamente personas de edad por encima de 60-70 años. El 60% de esta serie estaban en tratamiento activo, con tratamiento antineoplásico, antitumoral. Importante, 11% de estos pacientes eran pacientes que habían recibido un trasplante hematopoyético, bien autólogo o alogénico. Y la mediana de seguimiento de la serie es importante porque se han publicado series de pacientes con cáncer, tumores sólidos, en revistas tan prestigiosas como Lancet, en las que el seguimiento medio desde que se adquiere el COVID hasta que termina el análisis y la evolución son 22 días, con lo cual se pierden muchos datos en cuanto a la evolución de la enfermedad en esos grupos de pacientes. Nosotros, la evolución, la mediana ha sido de 43 días, lo cual es importante. La mayoría de los pacientes tenían neoplasias linfoides y un 30% neoplasias linfoides, sobre todo linfomas. Y la terapia antineoplásica, como se ve aquí en esta diapositiva, pues es bastante heterogénea y refleja el estado del arte habitual en el que estamos manejando a los pacientes con cáncer hematológico. Terapias dirigidas, anticuerpos, inmunoterapia, etc. ¿Qué enseñanzas nos deja el estudio hasta este momento, después del análisis? Pues la primera y fundamental es que los pacientes con cáncer hematológico que desarrollan COVID con síntomas, es decir, que tienen un COVID sintomático, tienen un riesgo de tener una enfermedad grave 4 veces superior al de la población general. Es decir, el 62% de los pacientes tenían una enfermedad grave o crítica, y la mortalidad es aproximadamente un 33% de toda la serie. Es superior, 3 veces mayor que el de la población general, que es un 10% según datos del Instituto de Salud Carlos III en mayo, datos de un informe del mes de mayo, y es también un poco ligeramente superior a la reportada en pacientes con tumores sólidos. Es decir, que podemos decir que los pacientes hematológicos son los que tienen más riesgo de muerte si desarrollan un COVID que cualquier otra patología en la que estemos inmersos. Otro hecho importante es que el tipo de cáncer hematológico es importante también, y es que, bueno, como vemos aquí, los pacientes que tienen leucemia mieloide aguda tienen el doble de riesgo de fallecer que los pacientes que, por ejemplo, que los pacientes con linfoma. Con lo cual es un grupo de especial riesgo. Tenemos aquí abajo en la gráfica inferior que el 44% de estos pacientes fallecieron. En el análisis multivariante, bueno, pues ahí es donde se refleja claramente la mayor mortalidad de los pacientes con leucemia aguda mieloblástica. Esto quiere decir que no debemos darles tratamiento a los pacientes, a este tipo de pacientes, no, lo tenemos porque son pacientes que si no les tratamos adecuadamente tienen una enfermedad mortal y fallecerán.
lo que tenemos que hacer es extralimitarnos o extremar las condiciones para que estos pacientes no se infecten con el SARS-CoV-2. En segundo lugar es el tipo de tratamiento que administramos. Durante la primera oleada de la pandemia dudábamos y muchos de los pacientes no recibían tratamiento porque teníamos miedo a que el tratamiento empeorara su situación y si cogían el COVID fallecieran. Además, si cogían el COVID y eran jóvenes y se ponían muy malitos, probablemente no había sitios en la UCI para que pudieran ingresar en la UCI, con lo cual se han demorado muchos tratamientos. Las consecuencias de todo esto que hemos hecho no las sabemos, no están analizadas, pero es subjetivamente todos lo conocemos y lo estamos viendo a diario, que eso ha tenido consecuencias importantes para los pacientes. Entonces, lo que hemos visto en el análisis fino, multivariante, es que la quimioterapia citotóxica y la utilización de anticuerpos monoclonales multiplica por 1,5 o 2 veces el riesgo de muerte. Por tanto, hay que tener cuidado cuando estos pacientes reciben este tipo de tratamientos para extremar también las precauciones. Trasplantes. La serie es muy amplia y es un grupo heterogéneo. A la hora de extraer conclusiones, pues no podemos tampoco precipitarnos, pero lo que sí que se vislumbra es que esperábamos que los pacientes que habían recibido un trasplante hematopoyético iban a ir peor por estar más inmunodeprimidos. Sin embargo, lo que se ha observado es que la mortalidad en este grupo de pacientes es de un 18%. Un poquito más en pacientes con trasplante alogénico que autólogo, y estos datos han sido aceptados y se van a publicar en el Congreso Americano próximamente, ahora en diciembre, en San Diego, en California. También deciros que es importante que veamos que esto no es exclusivo de nosotros, sino que también una serie, un registro que está haciendo la Sociedad Americana de Hematología observa unos resultados muy similares a los nuestros, con lo cual esto valida o confirma un poco la menor mortalidad de la esperada que hemos visto en receptores de trasplante hematopoyético. En cuanto al tratamiento del COVID, quiero resumir todo en esta diapositiva y decir que los pacientes que tienen COVID crítico o grave, hemos visto que administrar tratamiento antiviral, cloroquina, acitromicina, es decir, tratamiento antiviral estándar, sin ir a cosas sofisticadas, se asocia a menor mortalidad que los pacientes que no reciben tratamiento antiviral. Esto es un dato importante que requiere ser evaluado de forma prospectiva, con unos estudios bien diseñados, pero es muy importante esto a la hora de tomar decisiones en el manejo de estos pacientes. Y como conclusiones de este trabajo, es decir que una vez más se confirma que tenemos que remar todos en la misma dirección, que aunar esfuerzos genera evidencia científica y esta evidencia es de calidad suficiente como para que pueda ser trasladado a la comunidad científica. Estos datos son relevantes y tienen implicaciones prácticas para el Sistema Nacional de Salud a todos los niveles. En primer lugar, se confirma que el cáncer hematológico es el grupo de pacientes más vulnerable a la infección por el SARS-CoV-2. Por primera vez se revela que hay una serie de factores y subgrupos que aumentan el riesgo de muerte del COVID, los tenemos mejor identificados. Y por último, que estos datos nos pueden ayudar y nos van a ayudar a tomar decisiones en cuanto a tratamiento sí, tratamiento no, qué tratamientos, etc. Y a continuación el doctor Joaquín Martínez, coordinador principal y investigador también principal del estudio y alma mater del mismo, nos va a contar cuáles son los proyectos de futuro que siguen a este estudio, porque desde luego no tenemos que pararnos aquí. Yo lo primero que quería decir es que todo es, como también ha dicho Julio, todo esto lo hicimos porque sabíamos que nuestros enfermos eran muy vulnerables y queríamos aprender muy rápido para tratar a los enfermos de una manera más adecuada, y creo que lo estamos consiguiendo. Creo que en esta segunda oleada, que especialmente está golpeando a mi hospital en concreto, creo que hemos aprendido mucho y ese va a ser el segundo objetivo de nuestro estudio, que va a ser continuar con el registro prospectivo de estos enfermos y analizar lo que está pasando en la segunda oleada y compararlo con la primera. Yo soy actualmente bastante positivo, creo que estamos teniendo muy buenos resultados ahora respecto a la evolución de nuestros enfermos, con lo cual creo que el primer objetivo estamos cumpliéndolo. También gracias al esfuerzo de todos mis compañeros que han participado en este estudio, porque
sin ello no hubiera sido posible. La colaboración de todos los hematólogos de Madrid está siendo impresionante. Creo que es otra de las lecciones que hemos aprendido en la realización de este trabajo. La colaboración entre compañeros es clave para afrontar los retos como este. Y proyectos en marcha, aparte de continuar con el registro prospectivo, pues también tenemos varios subproyectos, como ya ha dicho Julio, analizar qué está ocurriendo con los enfermos con patología benigna. También se está haciendo otro estudio liderado por la doctora Llamas sobre alteraciones de la coagulación en enfermos, en este tipo de enfermos. También vamos a analizar o hacer un estudio refinado de cómo impacta el tratamiento de la enfermedad hematológica sobre la evolución del COVID. Y también tenemos un grupo muy interesante de enfermos, que también está recogida información de enfermos que tenían clínica compatible con la infección o la enfermedad de coronavirus, pero que eran PCR negativa, y que parece que la evolución es bastante mejor que los que tienen PCR positiva. Con lo cual vamos a seguir trabajando duro en esto y con el objetivo de que sea mejor para nuestros enfermos.